Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema lo mejor ahora. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, te damos muchas gracias por regalarnos tu presencia, por darnos la oportunidad de conocerte a través de tu palabra, de tener tu preciosa presencia, de poder experimentar tu gracia, tu favor, tu perdón. Y por favor te pedimos que nos ayudes esta tarde a escuchar, a aprender y a aplicar tu palabra en nuestra vida. En Cristo Jesús, amén, amén. Bueno amigos, vamos a mirar la palabra en esta porción del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10 del verso 38 al 42. Dice la palabra del Señor: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien amigos, la palabra habla acerca de estas dos personas, esta familia, estas hermanas, especialmente Marta, quien había tenido la iniciativa de invitar a Jesús a su casa. Y una vez estaba el Señor ahí. Dice la palabra que Marta estaba muy ocupada, preocupándose por atender al Señor, por atender a las personas. Y amigos, la verdad es que es curioso ver que fue en realidad Marta la persona que tuvo esa idea de decirle al Señor que viniera. Dice que ella, Marta, lo recibió en su casa. Fue Marta quien tuvo como ese corazón para poder invitar al Señor. Muchos de nosotros hemos tomado esa decisión. Hemos invitado al Señor a nuestro corazón, a nuestra casa, y empezamos a poner en orden todas las cosas que venimos aprendiendo en la medida que hablamos y escuchamos a Jesús. Vamos poniendo en orden primeramente nuestra casa, nuestra propia vida, y en general también tratamos de que las cosas de nuestra casa también se pongan en orden. ¿Por qué? Porque Jesús entró a nuestra casa, porque hicimos esa gran invitación a Él para que viniera a ser parte de nuestra vida. Y está bien el querer ser diligentes y el colocar todo en orden, el querer mejorar cada día y el tomarnos ese tiempo en realidad, porque hay que tomarnos ese tiempo de poner nuestras cosas en orden en la vida, de tomar los asuntos, enfrentar los problemas, ponerle la cara a los problemas que teníamos antes de conocer a Cristo y asumir responsabilidades y hacer los cambios necesarios. Pero hay algo muy interesante, y es que siempre hay un momento en el día donde el Señor nos pide ese tiempo de quietud. Y así como Marta, ella estaba preocupada por poner muchas cosas en orden en su casa, la verdad es que Jesús prefería que ella estuviera en ese momento, al menos en ese tiempo donde Él estaba de visita, en un tiempo corto donde el Señor iba a estar diciendo cosas importantes que iban a hacer que Marta pudiera recibir a través de esa invitación lo que su corazón necesitaba. Y asimismo, en el tiempo que Dios nos pide que estemos con Él para escuchar su voz, para aliviar la carga de nuestro corazón, para sanarnos, debemos de tomar ese tiempo en obediencia. Obedecer a Dios no solamente se trata de hacer muchas cosas en aras de mejorar o en aras de sanar o de restaurar o de mejorar las finanzas o cumplir con las obligaciones. Parte, y dice el Señor que es la parte que no nos será quitada, es esa parte donde nos sentamos o nos postramos en la mañana o nos arrodillamos o donde sea que y como sea que tú hagas tu oración, sentado o como sea. Ese momento en la mañana donde tienes esa meditación y ese tiempo para escuchar de su voz. Y es un tiempo precioso donde podemos examinar nuestro corazón, reconocer
las cosas que no hemos hecho, las que hemos hecho, también poner en las manos del Señor nuestras cargas y empezar el día. Y llevaremos eso con nosotros, porque Jesús dice ahí, esa parte no nos será quitada, será una parte que vamos a llevar con nosotros durante todo el día. Una revelación, un momento de quietud y sanidad de parte de Dios, un momento de fortaleza donde Él nos da ánimo para empezar en una nueva actividad, sabiduría también para poder enfrentar las situaciones del día a día, gracia y favor para lograr los objetivos y para poder estar delante de los reyes, delante de los hombres de la tierra y poder estar uno cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado. Pero dice la palabra que Marta y su hermana pues estaban en esa situación, y dice que Marta estaba organizando todo mientras María estaba sentada a los pies del Señor, al punto que Marta se inquietó y hizo como esa reclamación al Señor y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana no me ayude? Y amigos, lo que pasa es que las personas que somos muy diligentes tenemos esa tendencia a tratar de organizar y arreglar absolutamente todo. Incluso si eso implica tomar las responsabilidades ajenas o dejar atrás nuestras propias obligaciones, olvidarnos de nosotros mismos por tratar de poner al día las cosas que tenemos pendientes o hacer cosas que muchas veces de pronto ni siquiera nos corresponden. Y es lo que le pasaba a Marta. Marta era una mujer diligente. El Señor nunca juzgó en ella su deseo de hacer las cosas. Marta quería dejar la casa, servir en la casa, servir al Señor en ese momento, mientras su hermana estaba simplemente allí sentada recibiendo la palabra. Pero la Biblia nunca dice que Marta le pidió directamente a María que viniera y le ayudara. Tampoco dice que Marta dejara las cosas ahí para poder sentarse junto a su hermana y poder disfrutar de ese momento, porque realmente Jesús no le estaba pidiendo que sirviera en ese instante. Le estaba hablando y Él esperaba que ella pudiera estar ahí en quietud. Amigo, aunque tú sirvas al Señor con mucha alegría y mucho gozo, de pronto tú eres una persona que ya conoce del Señor y por casualidad estás oyendo este mensaje y de pronto piensas que el servicio agrada a Dios. Y la verdad sí, el servicio es parte de lo que debemos hacer como hijos de Dios, pero la mejor parte siempre será que guardemos nuestro corazón en su presencia para poder servir con eficiencia, en el tiempo correcto y con integridad. Amigo, Dios espera que nosotros tomemos ese tiempo. Pero también es importante que tú como líder o como persona muy diligente o madre de familia o padre, como la persona que tiene muchas cosas a cargo y que muchas veces por todas esas responsabilidades casi que te es imposible servir a Dios o aquietarte para leer la palabra. Amigo, Dios necesita de nosotros en ese tiempo de quietud. Él quiere que nosotros nos quedemos en esa quietud para poder ser direccionados. Pero también es muy importante que tú delegues y entrenes a otras personas. Tienes que aprender a entregar a otros, tienes que aprender a entrenar personas, incluso las personas de tu casa o de tu grupo o del trabajo, donde sea que tú tengas personas bajo tu responsabilidad. Tú debes aprender a delegar, debes aprender a confiar en el entrenamiento que tú le das a otras personas y debes aprender a entregar esas cargas para dedicarte más sosegadamente a la oración y a la palabra. Mire lo que les estaba ocurriendo a los discípulos poco tiempo después de que el Señor había resucitado y ellos ya habían estado dispersando la palabra por todas partes. Entonces dice la Biblia que ellos, aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a mirarlo acá, Hechos de los Apóstoles, dice acá en el capítulo 6, vamos a mirar acá desde el verso 1 en adelante. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Entonces dice la palabra que los discípulos estaban sobrecargados de trabajo y había tantas personas y tantas necesidades en la iglesia y ellos queriendo suplir esas necesidades físicas de la gente, como el hambre y bueno, cuidado, y supongo que dando consejo y orando por ellos y muchas cosas. Cuando se dieron cuenta, poco a poco las actividades fueron absorbiéndolos y ellos ya no tenían tiempo para el estudio de la palabra, ya no tenían tiempo para la oración. Y la verdad, amigo, es que si uno va a ayudar y si uno va a servir a Dios y también si uno va a estar sirviendo en un lugar, uno tiene que fortalecerse. No podemos servir si estamos vacíos, porque uno está dando y dando y dando constantemente, pero necesitamos estar cerca del Señor para poder ser llenos de su Espíritu y poder tener la fuerza para dar a otros, para ayudar a otros. Por eso es importante, amigo, que si tú estás en una situación de agotamiento mental, emocional o físico, organiza tus prioridades. Siempre nuestra prioridad debe ser la oración y la palabra. Por encima de cualquier otra actividad debemos aprender a organizarnos y luchar por ese tiempo de oración. Y en el momento en que tú logras apartar ese tiempo sagradamente y formar esa disciplina, tú vas a tomar eso ya fácilmente y no te va a ser difícil empezar el día más temprano para poder leer la palabra o parar de hacer ciertas cosas para poder dedicarte a la oración. Entonces dice que los discípulos tomaron esa decisión, ellos delegaron a otros, enseñaron a otros y dejaron, digamos que hay personas que les cuesta mucho delegar porque piensan que solo ellos son capaces de hacer las cosas bien, que nadie más las puede hacer bien. Y hay un poco de orgullo en eso, pero Dios nos pide a nosotros que seamos personas que deleguemos, que también como no estemos como Marta haciendo todo solas mientras las otras personas están ahí. Y pues sabemos que podemos escoger el tiempo y podemos también repartir las tareas y ser mucho más eficientes. Ahora, haga de la quietud y del reposo su estilo de vida también. Amigo, es un mundo acelerado, es un mundo convulsionado. Toda la gente quiere que todo sea rápido. La gente no da tiempo a los procesos, quieren aprender rápido, quieren cocinar rápido, quieren hacerlo todo rápido. Pero en realidad debemos aprender a tener tiempos de quietud, donde nuestro cuerpo también se desacelere, nuestra mente también descanse y seguramente vamos a ser más productivos. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:7. Vamos a mirar acá lo que dice. Dice el Señor, 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amigo, no podemos resolver todas las cosas en un día, pero sí podemos estar con Dios a diario en oración y Él nos dará la sabiduría para saber qué vamos a resolver en ese momento del día, en ese día en particular. Así que echa toda tu ansiedad sobre Él, descansa en el Señor. Aprende a descansar en Él, en su soberanía, en su tiempo, en sus respuestas para ti y tú verás que tus cargas se reducen. ¿Qué más? Dice la palabra, obviamente que el Señor nos recomienda que no andemos con afán y ansiedad, que si nosotros, que si los animales, las plantas pueden confiar en la provisión del Señor, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará todas las cosas que necesitamos? Oremos a Dios para que Él nos ayude a tener libertad y que podamos tener esos tiempos de oración, de lectura, de crecimiento y que podamos aprender sobre todo, a diferenciar entre el tiempo en que debemos estar en quietud y el tiempo en que debemos estar delegando y trabajando. Amigo, le animo de verdad de corazón para que usted ponga sus prioridades en orden, para que aprenda a disfrutar el momento de cada día. Que no te pase como Marta, que tuvo un momento en el día y en la vida para tener a Jesús mismo en su propia casa y estaba desperdiciando ese tiempo haciendo tareas, haciendo oficios, haciendo otras cosas que no eran lo que correspondía hacer en ese momento. Luego Jesús murió, resucitó, pero ya físicamente no estaba entre ellos y el tiempo y la oportunidad de Marta para tenerlo en casa ya había pasado. Ese tiempo no volvió. Amigos, hay cosas que no van a volver. Hay momentos en tu vida que no van a regresar.
Hay cosas que debes tomarlas ahora. Hay momentos con tu familia también, que tú no vas a poder volver atrás. Los tiempos con tus hijos pequeños, los tiempos con tu familia, tus familiares que de pronto están en algún lugar, los lugares que puedes compartir con otros, cosas que no volverán, que van a estar solamente avanzando y van a ir quedando atrás. Amigo, Dios nos llama a tener esos tiempos de quietud, pero sobre todo que puedas organizar tus prioridades hacia Él. Te animo para que tengas esos tiempos de quietud y ores en esos tiempos y hagas con el Señor ese compromiso de permanecer en su palabra, permanecer junto a Él para que nadie te quite la mejor parte, que es su presencia. Amigo, te dejo hasta aquí y oro al Señor para que tú puedas acercarte al Señor Jesús, al Padre a través del Señor Jesús, y que puedas recibir su gracia y su perdón. Puedes acercarte fácilmente, solo debes hacer una oración sencilla como esta, que diga: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis caminos, te pido que me perdones, que me sanes, que me libres, que me ayudes a conocerte. Señor, me arrepiento de no haber hecho o no haber sido obediente a tu palabra, pero te pido que tú santifiques mi vida y me ayudes a ser mejor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao.